Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra conversación en mi canal, otra vez jugando de local. Hoy me acompaña la consultora política Alicia Peñaranda. Alicia, bienvenida. Gracias por la invitación, Charlie. Bueno, está una conversación ahí en ciernes contigo. Para quienes siguen el otro frente de mi trabajo, Linterna Verde, habíamos tenido una conversación con Alicia alrededor de estos temas de los que vamos a hablar hoy. Eso está en un boletín que se llama Vértices, lo pueden consultar en internet, lo dejo en las notas del episodio. Y desde ese momento habíamos pensado que teníamos que sentarnos a hablar de política pop, de cultura popular, de redes sociales, y esta es una buena coyuntura porque tenemos ya varios hilos de la campaña presidencial que arrancó en un momento bastante temprano para comentar. Les cuento un poco más de Alicia. Es politóloga e influencer en temas de educación política. Tiene un video podcast en Spotify y un canal en YouTube llamado La Política en el Espejo. Lo van a ver también en las notas del episodio. Y lanzó un ebook que se llama con ese mismo nombre, La Política en el Espejo. Ha fusionado pues su experiencia como consultora con asuntos públicos para crear contenido y para tratar sobre todo de educar en esto, que es lo que también me parece relevante de tu trabajo. Entonces, a ver, Alicia, yo quería empezar con una mirada general de esto. Hace un par de semanas, y te había contado, entrevisté en Berlín al profesor Gernot Wolfram y hablamos de cultura pop y hablamos de redes sociales con un enfoque de desinformación y algunos temas que podemos detallar un poco. Con eso en contexto, que se lo recomiendo a la gente también, pues quisiera que expandieras en esta idea tuya de, bueno, yo quiero educar o quiero fijar la atención de la gente alrededor de esta mirada sobre la política y sobre todo en estos tiempos de redes sociales, de atención dispersa y pues de mucha descentralización. Bienvenida de nuevo. Gracias por la invitación para hablar aquí de lo que nos gusta y de lo que también la gente quiere escuchar y quiere entender para digerir el contenido político con criterio. ¿Por dónde entonces empezarías tú para explicarle a la gente de qué hablamos cuando hablamos de Poplítica, que es finalmente también el nombre de tu cuenta en Instagram? Bueno, yo soy politóloga, estudié ciencia política y al graduarme percibí con mayor dolor la percepción negativa que existe sobre la política, porque la política no tiene la culpa. La política es simplemente una herramienta, casi que la única que existe para ponernos de acuerdo, para definir reglas. Y es como el ejemplo que yo doy, como un cuchillo, una herramienta. Si nos cortamos con el cuchillo, si alguien ataca con el cuchillo, pues la culpa no es del cuchillo. Entonces decidí empezar a crear contenido de divulgación y educar porque la política necesitamos reconciliar a las personas con ellas, necesitamos demostrar que es libre, que es inocente de todo lo que se le acusa. Entonces así empecé a hablar, pues cuando las redes sociales apenas estaban naciendo y a mostrar a los políticos cómo ellos también les correspondía mostrar la verdadera cara de la política, pero como los grandes retos que tenemos se veía rígida, se veía compleja, se veía lejana y encontré en las redes sociales ese camino para acercarla. Me fui a hacer una maestría de España, conocí a un profesor italiano, Gian Pietro Mazzoleni, que fue a la Universidad Complutense de Madrid a hablar de política pop. Y encontré que ese era el camino que yo iba a usar, o ese era el concepto, la idea, el faro, el marco, para mostrar que la política es más de lo que creen, que está cerca de nosotros, que merece que la tratemos diferente para que pasen cosas diferentes. Entonces, cuando volví a Colombia en el 2016, empecé a hablar de política pop. ¿Qué es la política pop? La política vista con los ojos de la cultura popular. Mazzoleni en Italia usaba como ejemplos en ese momento las formas del entretenimiento y la televisión como esa estética visual y ese ritual comunicacional que servía para que las personas prendieran el televisor y se quedaran escuchando no un discurso formal, sino un contenido más suave, más digerible. Y hablaba pues de Berlusconi, hablaba de Trump en su momento. Lo hacía a modo también de, pues él y varios teóricos a modo de crítica, ¿no? ¿Por qué la política necesita ese halo estético rápido, corto, ágil y fresco para que las personas se conecten? Pero asimismo, desde mi maestría, que está muy basada en sociología, pues así consumimos los seres humanos también un poco la vida, porque tenemos muchas cosas que hacer, porque tenemos una vida, porque tenemos prioridades y la política necesitamos también recibirla de una manera más parecida a quien somos. Los políticos entonces que hablan con refranes, que se acercan a las personas desde sus gustos, desde sus hobbies, no en vano y no es nuevo que llame más la atención un político comiendo
jugando, bailando, hablando como gancho de atracción. Entonces, la política pop se parece a las personas, se parece a lo popular, bebe de nuestra identidad. Y por eso yo empecé a hablar pues de política pop cuando creé una marca personal, porque ya las redes nos exigían diferenciación, tono. Pues hice una lluvia de ideas con amigas y cómo me voy a llamar, porque yo era Alicia Peñaranda, pues la politóloga, porque habla de política pop. Y esa ha sido un poco la excusa que he usado para hacer pedagogía, para acercar la política a las personas y para asesorar también. Bueno, la política popular, por supuesto, no es de ninguna manera una novedad. La idea o la aspiración que tienen los políticos, las políticas de conectarse con la discusión que está en la calle, que está en el día a día de la gente, pues es obviamente de hace mucho tiempo, pero lo primero que se empieza a articular alrededor de la política pop está sobre todo conectado con la televisión. Y he estado leyendo cosas, por ejemplo, de David Foster Wallace, que es un escritor norteamericano que está obsesionado con esta idea, pero por supuesto las redes sociales abren el compás y lo descentralizan. Me parece interesante esta idea que tú tienes de la política no tiene la culpa, es un instrumento de uso general, así como puedo cortarme con un cuchillo, puedo hacer un almuerzo rico, pero está muy desprestigiado como término. Entonces, para irnos metiendo un poco, ¿cómo crees tú que la política pop en últimas enaltece el ejercicio político? Porque lo que tal vez estamos viendo es que dicen, no, pues es la forma en que se vuelve un tráfico del día a día de temas, de cosas que no son importantes, a las cosas que les presta atención. Entonces, en este contexto en el que estamos, ¿tú dirías que la política en modo cultura pop sí sirve para hablar de lo que tenemos que hablar o se vuelve como una especie de dispersión? Justamente la televisión es la que exige que se simplifiquen los mensajes políticos. El primer spot político fueron esos famosos videos de Eisenhower de 30 segundos para la televisión en el que las personas le preguntaban algo y él contestaba. Porque la televisión pues exige dinamismo. Obviamente las redes sociales nos permitieron gratuidad, universalidad, cercanía, pero también nos exigen unos formatos que a veces lleva a que se banalice la política. Eso por un lado. Pero eso no depende de la política ni es culpa de las redes sociales, sino simplemente son dinámicas que tienen que adaptarse. Es cierto que el concepto política está desprestigiado. En Europa hablan de desafección política. Es algo universal. Entonces, y mi hipótesis es universal ese desprestigio de la política porque estamos asociando política con actos de algunas personas que participan en política y con consecuencias de derechos no satisfechos y de una dignidad no garantizada por la política. Pero cuando tú te das cuenta de que la política es mucho más de lo que hace un gobierno, mucho más de una elección, mucho más del comportamiento de un congreso, y te das cuenta de que la política está en el arte, en la literatura, en el cine, en lo que comes, si decides comer comida orgánica o no, en cómo decides viajar, en cómo decides habitar el mundo. Y eso es un poco la política que el espejo. Es sacar la política de lo que hacen unos pocos y mostrar que en el urbanismo hay política, en la forma en la que me he visto hay política. Entonces, más que el concepto como tal de política pop que sirva para enaltecer a la política, les le estoy entregando y creo que se está recibiendo de una forma diferente porque los jóvenes que quieren hacer política y que asociaban política con el comportamiento de algunas personas corruptas, de algunas personas lejanas, unas personas raras, con pocos valores, ellos sienten que ya son políticos porque a la hora de hacer un movimiento de activismo social en un barrio, pues son políticos y eso es cool. Y eso tiene flow, como lo he dicho últimamente en unas campañas que he hecho comunicacionales, porque te permite hacer acuerdos y los acuerdos pues tienen prestigio, son necesarios, siempre van a necesitarse, pero no puede quedar en manos de unos pocos. Entonces, básicamente la política pop acerca la política a la gente, a sus dinámicas y a la vida cotidiana, donde no necesariamente hay corrupción, hay malos actos. Además que al final uno puede quejarse y no quiere volver a saber nada de un político, de un candidato, pero pues la necesidad de hacer política va a subsistir. O sea, igual la demanda social de llegar a acuerdos y de intentar avances posibles en los colectivos, pues es algo que sigue. O sea, bueno, listo, acabemos con los políticos, pero alguien lo tiene que hacer. Y esto también es un riesgo de ese discurso antipolítico, ¿no? A ver, me parece también interesante esto porque hay como una acusación
de la frivolización de la política asociada a estas expresiones populares, pero también asociada al medio. Esta reiteración de que finalmente el medio termina moldeando o representando el mensaje, y en este caso pues simplificación que empezó como televisión, ahora son expresiones en redes sociales, en videos cortos, vamos a ver algo de eso, pero también hay como un cuestionamiento, es que no se habla de los temas, me da a mí algo también de sorpresa que todavía cuando estamos llegando a una campaña la gente dice, no, pero es que no estamos hablando de los temas. Pues yo les digo, es que no hay posibilidad distinta para la gente que relacionarse afectivamente con el candidato o la candidata. Hay una realidad de que ese relato te tiene que decir algo. Si no, no vas a terminar de decir, es que yo voto porque es que este tiene las mejores propuestas. No es como esta idea que también parecería interesante si tienes algo para sumar a eso, y es, ¿lo consideras excluyente? O sea, ¿tenemos manera de hacer una política que no sea frívola, aunque yo también siento que la superficialidad o la simplificación es necesaria, pero bueno, ese punto, frente a hablar de los temas y no dejar de lado las propuestas? Este tema para mí es el centro de todo. Por eso esta conversación me gusta que pueda ser así, tranquila, sin afán, sin un reel de un minuto. Ya se acaba el tiempo. Exacto. El tiempo es hoy un bien muy, muy difícil. La frivolización no es responsabilidad de las redes, ni del spot, ni del jingle, sino de mensajes vacíos. Y quien trabaja en cine, quien crea arte, sabe que detrás tiene que haber un propósito grande para que, no sé, la portada de una revista sea profunda, sea interesante y sea clara. Y es una portada, pero detrás de una portada todo lo que hay. El afiche de una película, todo lo que hay detrás. Entonces lo importante no es el final, sino el origen. Y por ejemplo, a mí me llegan políticos o personas, quiero un video viral, quiero estallar en redes, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué valores tienes? Y ahí no hay. Entonces no hay cimiento. Y obviamente eso se nota. Se nota. Se nota Sí. cuando no tiene identidad. Pero eso no quiere decir que los formatos no tengan que ser así. Es que el flyer, la propaganda política viene de muchos años. O sea, no nos estamos inventando que tengamos que condensar en un minuto. Eso siempre ha estado por la misma lógica humana. Entonces, la frivolización no es responsabilidad del formato, sino de que hay mensajes vacíos. Cuando el mensaje está lleno, tiene un propósito, se nota. Segundo, es un hecho que no votamos por propuestas, sino por valores compartidos. Es un hecho. Usamos las propuestas como argumento para defender eso que creemos. Y eso lo hacemos cuando compramos un carro, cuando decidimos un viaje, cuando elegimos pareja, cuando elegimos el político. No votamos por las propuestas, sino por lo que esa persona es capaz de hacerme sentir de acuerdo a mis imaginarios y creencias. Y ese debe ser el punto de partida. Y ese punto de partida se puede comunicar en poco tiempo. Porque los temas, esos famosos temas, pues depende mucho de la claridad ideológica del político, de la claridad ideológica de la persona. ¿Qué estoy dispuesto a negociar? ¿Qué tipo de país quiero? ¿Qué tipo de país no quiero? Y eso sí se puede decir en un minuto, porque eso es concreto. El momento de las propuestas es el momento del debate, es el momento de comparar, de contrastar, de criticar, de cuestionarse entre ellos. Y digamos, sería muy prematuro hablar de propuestas en una pre-campaña como la que estamos ahora. Ahora simplemente hay valores compartidos, hay estilos de aproximación al mundo con lo que las personas pueden sentirse identificadas o no, y para eso no necesitan leer un PDF de 50 páginas. Sí, además que al final siento que la gente pone por delante esa idea de que quiere ver las propuestas y quiere ver los temas, pero es bastante cuestionable si se van a sentar a prestarle esa atención. Es como nadie vio los debates y pues, ¿qué están viendo del debate? ¿Están viendo su propuesta carcelaria o están viendo un poco cómo reacciona, qué dice, qué tanto se conecta con uno? Ahí hay una cosa interesante que yo suelo comparar pues como con la comida, ¿no? Los mensajes vacíos y las calorías vacías. Te metes una cantidad de información o el candidato está tratando de transmitir algo y tú después te das cuenta que eso no deja ningún tipo de sustancia. A ver, un par de temas para que nos metamos en la coyuntura y veamos algo de material de candidatos, que es finalmente la práctica de esto y conocer tu opinión sobre eso. Por un lado, hay una
transición interesante, o quisiera oír tu opinión sobre eso, de lo que vimos en la última elección presidencial, que era un candidato, pues hoy presidente, Gustavo Petro, que está sobre todo volcado sobre su verbo, sobre lo que dice, sobre lo que puede activar en la gente, que no es solo texto, pues porque también es video, ¿no? Discursos, tarimas. Y eso lo trajo hasta la presidencia, pero en un punto parecía que no le iba a alcanzar. Él sigue todavía muy enfocado en eso, en su capacidad discursiva, en su repetición, en el radio que él prende y que no se apaga. Y en ese último momento de la campaña estaba el ingeniero Rodolfo Hernández, que en paz descanse, con una propuesta que parecía que le iba a alcanzar en un momento, o por lo menos puso un riesgo grande, que era más unos videos, que era una cosa más visual y también más reactiva. Entonces había una cantidad de piezas pues, que en su momento se hicieron muy famosas. Entonces, ¿tú sientes que ahí vimos una transición? O sea, que realmente un candidato o una candidata que en este momento se parapete mucho en su verso va a ser suficiente. O sea, ¿realmente vimos un cambio ahí, o tú dirías que la cosa está todavía muy abierta para gente que llegue con fórmulas que puede ser todavía la tarima? Es clave este punto porque no es solo verbo, mensaje, narrativa y comunicación. Eso es, pero en algo que en comunicación política llamamos el framing, el enmarcado. Entonces, si vamos a ese análisis rápido de la elección pasada, pues Petro lleva enmarcando a Colombia con un framing claro hace décadas. Claro. Y Rodolfo Hernández también lo logró hacer. ¿Qué es el framing? Básicamente, la realidad es esta, toda esta casa, y este es el framing. Yo cojo esta planta y me marco ahí, ignoro el resto. Y a eso le asigno unos valores. De la realidad que es completamente subjetiva, Sí. de un país, yo escojo una parte, elijo un problema, elijo unos culpables y diseño una solución, ignorando el resto. Y eso es estrategia política. La propaganda política exige que se documentó tanto después de la Segunda Guerra Mundial, pero te da unas pautas que no son secretos, no están escondidos en ningún cajón. Y estas personas que han logrado tener un framing claro, pues como Petro, como Rodolfo Hernández, que lo logró hacer, pues se le nota también en su capacidad de conectar de forma concreta con un público. Y eso pues va a permanecer y permanece. De hecho, los líderes o las figuras que hoy están captando mayor atención, incluso podríamos revisar las encuestas, son personas que tienen un framing muy claro de país. La gente sabe qué consideran ellos bueno y qué consideran ellos malo. Y eso también tiene que ver con la simplificación de sus mensajes. Sí. Entonces eso va a permanecer y eso ha permanecido y permanecerá siempre. Las redes sociales ayudan a que el mensaje tenga más difusión y sea más segmentado. Pero quien marca bien, pues conecta mejor. Claro. Bueno, que la gente tenga en mente esto para cuando veamos el material, porque creo que ahí hay unas claves en las propuestas o en la manera como se están mostrando. Y un último tema para entrar en eso, y es, de nuevo, para dejarlo alrededor de la cultura pop, y es que tanto en la discusión posterior en las elecciones en Estados Unidos como algo de lo que se está hablando en Europa, que lo vimos también en el sur del continente, tal vez en Centroamérica, es esta acusación o esta idea de que la derecha o los movimientos más conservadores han sido quienes han logrado de mejor manera capturar la atención a través de esa cultura pop, de series, de música, de ciertas voces de influencia más novedosas. Y volviendo de nuevo al profesor Wolfram, él decía, pues es de alguna forma una estrategia de poder volver mucho más consumible, mucho más digerible ciertos temas que en otras condiciones resultarían inaceptables. No sé, en particular en Europa el discurso contra la migración, en Estados Unidos igualmente, ciertas propuestas reaccionarias contra derechos individuales. Entonces él decía, han logrado pues poner eso en unos términos. Él tenía un ejemplo impresionante, el presidente de Filipinas, de cómo pasó de ser un tipo acusado de ser un asesino a como una figura un poquito más liviana. Entonces, claro, eso tiene muchas preguntas sobre, bueno, pero ¿por qué no lo puede hacer la izquierda? ¿Por qué no pueden hacerlo los liberales? Entonces, tú sientes, por un lado, que ha habido esa captura de ciertos movimientos, que lo han sabido usar mejor, y es por definición difícil que ciertas expresiones tal vez más complejas de la realidad, que sean más elaboradas o que sean de pronto más carretudas, digo yo, se puedan meter en una expresión más sencilla.
Sobre lo último sí, pero voy a ir un Claro, poquito más atrás. La cultura pop o la política pop que parte de la ideología o del pensamiento común es más útil desde la oposición. Porque en gobierno hay que hacer más cosas, hay que defender derechos, hay un reglamento que defender, hay que hacer. En cambio, desde la oposición se puede decir más y se puede usar o capitalizar la inconformidad, que siempre hay inconformidad, pero desde la oposición se puede hacer mejor con política pop. Entonces, la derecha o la izquierda, pues depende. Mira que Trump la usó, Trump también tuvo elementos de cultura pop en su candidatura, porque capitalizó a una oposición que se sentía olvidada, relegada. Lo mismo pasó con Vox en España, pues llevaba un tiempo de gobierno de socialismo, entonces, claro, encontrar en la calle la inconformidad de la gente, masificarla, pues es más exitoso. Estoy segura que no es de derecha o de izquierda. De hecho, hay un libro que se llama No pienses en un elefante y hace esta misma autocrítica que dice por qué la izquierda o el Partido Demócrata no hemos sabido tener un mensaje claro, pero también hay autores de derecha que se preguntan eso, porque el mensaje de derecha no sabe conectarse tanto con el arte, con la música, porque por ejemplo no hay artistas de derecha o no tanto, y esto tiene que ver con el contexto y con el mensaje. ¿Le pertenece o es más fácil, repito, que la oposición lo dinamice porque recoge voces inconformes que se ven representadas en actos cotidianos que quizá el gobierno ignore? Ahora, la pregunta de que si lo profundo y lo elaborado se puede transmitir así, la respuesta completamente sí. Vamos a la arquitectura. Una casa final depende de sus planos. Em, no sé, y vuelvo al cine. Si no hay un buen guión, un buen libreto, una buena investigación, pues no puede haber un buen tráiler, no puede haber un buen teaser, no puede haber un buen spot de campaña, no puede haber una buena fotografía. Entonces se nota la diferencia entre lo elaborado. Ahora, a la comunicación le corresponde presentar de forma estética el mensaje y adornarlo para que entre en el día a día de la gente. Hoy es más retador porque tenemos mayor acceso a información y yo también le digo mucho a quien crea contenido político. No estás compitiendo con políticos, estás compitiendo con una persona que está haciendo así todo el tiempo y encuentra información súper chévere de ver, digerible, entretenida, bien producida. Entonces no, los políticos hoy no están compitiendo con políticos, sino con todo tipo de creadores de contenido que están haciendo cosas increíbles y por eso el mayor reto hoy de que se vea estético, de que sea claro, de que sea visualmente agradable. Pero obviamente, y ahí es donde viene un discurso que yo predico mucho y es que la estrategia es la base. Si tú sabes cuál es tu mapa de acción, pues puedes aceptar ideas o rechazarlas y no equivocarte pegándote, por ejemplo, a tendencias que no tienen nada que ver con tu sí. mensaje. El que juega como outsider, el que juega como oposición, siempre va a tener una forma de poner ese mensaje ahí. Y parte de las cosas que yo a veces con mis amigos petristas comento es que el gobierno quiere seguir jugando a veces a eso en sus propuestas visuales o estéticas. Estábamos comentando con Carolán Figueroa esta semana Noticracia, que no sé si lo has visto, pero bueno, es un programa que se inventaron en el Sistema Público de Medios, Vicky Cabal y Santiago Maure, como manteniendo un poco formato de la tele, pero que es como buscar desde una posición como iconoclasta, un poquito irónica, criticar cosas que le están pasando al gobierno en contra, como el hundimiento de la reforma laboral. Entonces, creo que ahí el mensaje es un poquito de cortocircuito. Cuando tú juegas a ser el outsider, pero no eres el outsider, eso se nota. Y a veces creo que seguir con esas fórmulas se vuelve pues un camino para perder. Bueno, no voy a proyectar encuestas y eso que me parece que es un momento muy prematuro, pero pienso que sí nos sirve como antecedente en términos de cómo están más o menos los candidatos, ¿no? Entonces tenemos generalmente por delante a Gustavo Bolívar o Vicky Ávila, y están ahí detrás Sergio Fajardo, está Claudia López y por ahí a veces se asoma Vargas Lleras y el resto están por ahí debajo. Más o menos esa es la foto que estamos viendo. Y pues tiene bastante nerviosa a la derecha
el establecimiento, al business, diría Petro, pues que Gustavo Bolívar está todavía y parece que tiene ahí un chance a pesar de que le fue pésimo en su campaña a la alcaldía de Bogotá. Entonces, ¿quieres hablar, decir, comentar algo de esa foto de las encuestas, de cómo lo estás viendo y vemos el material o entramos de una a verlo? Pues un poco también decir lo que pasa hoy es que estamos viendo personas, ¿no? Lo que yo he llamado la marca política. Sí, Entonces son marcas políticas que tienen algo que decir, que tienen algo que representan algo también. Es evidentemente que ahí iba a estar alguien del gobierno en ese top 5. O sea, sí. era Bolívar, hubiera sido cualquiera, porque entonces, ¿por quién, qué intención de voto dirían las personas que apoyan al gobierno? Pues el que estuviera ahí, el gobierno iba a figurar, porque como dices tú, hay un 30% todavía que necesita verse representado. Sin embargo, estas son marcas fuertes que son reconocidas, también cuentan con un reconocimiento Sí. y acogiendo también lo que decías ahora de que el próximo presidente tiene que ser influencer. Yo igual, tal cual lo dije hace 5 años, el próximo presidente va a ser quien tenga una comunidad digital fuerte, porque ahí es donde pueden reforzar su mensaje, y ser influencer es, pues ahí la palabra está, ser influir en la sociedad. Entonces tienen que aprovechar ese medio, y quienes están punteando, pues es porque se han tomado en serio también esa comunidad digital. Bueno, empecemos les vamos a mostrar a la gente un par de cosas que tengo por acá. Las van a ver en pantalla. Lo primero que quería mostrarte, Alicia, es esta tendencia que vimos bastante obvia y pues masiva. Creo que no faltó una sola persona. Yo tengo que decir que yo no lo hice, pero Yo tampoco. no lo hiciste, pero pensaste en hacerlo, alcanzaste a tener la tentación de esto de Estudio Ghibli, ¿no? Sacó OpenAI, pues dentro de sus lenguajes masivos y de imagen, una manera de que cualquier foto que uno subiera se quedara hecha en el estilo del estudio japonés de animación, que yo creo que no solo les debió parecer tan chévere. Entonces vimos a Gustavo Petro, vimos a Fajardo, vimos a Vicky Ávila, vimos a Uribe, todos en modo estudio Ghibli. ¿Cómo te pareció a ti esta tendencia? ¿Tú finalmente lo pensaste o dijiste o no? Fíjate que yo ahora te cuento qué hice. Incluso políticos mexicanos también. Sí, no, Fue una cosa global. masiva. Fue súper masiva. La responsabilidad de eso fueron los community managers. O sea, no creo ningún político diciendo con la idea. De pronto, cuando la empezaron a ver, dijeron yo quiero estar, porque ya todos los políticos pues consumen redes y quieren todo lo que hacen los otros. Pero esta tendencia refleja un punto que tiene que ser muy observado, y es que la estrategia política, incluso la política, porque hasta en comunicación pública está pasando, está quedando en manos de quienes saben hacer comunicación, pero no necesariamente de quienes saben hacer política. Entonces, el comité de redes, pues claro, están personas que saben de tendencias, de algoritmo, de diseño, pero en muchos casos no veo ahí al experto o al lector político que tiene la responsabilidad política de decir a qué nos apegamos y por qué símbolos usamos. A mí me parece que pues no está mal usarla, pues ni quita ni pone, pero ¿qué tanto ahí se vio de la esencia de la persona y no un genérico más? Algunos lo lograron hacer mejor. Por ejemplo, unos alcaldes que contaron mensajes. Pues Alejandro Beder, por ejemplo, no solo usó la foto, sino que contó su gestión a partir de esas fotos de Estudio Ghibli. Ah, eso está interesante. Más asertivo usarlo para contar algo y no simplemente lanzar la imagen suelta. Eso sí implicó que alguien pensara cómo capitalizar eso políticamente. Yo, por ejemplo, yo estoy pendiente de las tendencias, por supuesto. No veía cómo una imagen mía con Estudio Ghibli podía mandar un mensaje, pero busqué el afiche más conocido de Colombia, que es el de Galán, Ah, sí, que lo y lo pusiste. puse como Estudio Ghibli para demostrar, y lo contrasté con la imagen real, que nada como la fotografía real para comunicar en política. Ese fue un poco mi mensaje. No critiqué a quienes se sumaron, pero sí exalté a quienes lo usaron para contar un mensaje y no simplemente para subir una foto. Sí, yo veía, por ejemplo, en el caso de Fajardo, eh, riesgosa esa primera imagen porque está, bueno, él puso varias, una con sus hijos y la camiseta del Independiente Medellín, pero esta en particular de él frente a la Casa de Nariño, como con esa aspiración presidencial, como con ese riesgo o ese subtexto que hay alrededor de él de no tener mucha sustancia, de haber tratado muchas veces. Muy solo.
yo esa imagen le hubiera dicho, no, esa no la ponga. Y estoy segura y le puedo preguntar qué tanto decidió él sobre qué imágenes iban a Sí, salir y qué tanto dijo, dio su opinión al sí. respecto. Es peligroso cuando simplemente ves el resultado. Es que lo vamos a ver más en los ejemplos porque hay unos que son bastante desafortunados. Pero esto que dices de los community managers y del poder que terminan teniendo en la estrategia digital me parece importante porque dentro de las conversaciones que hemos tratado de impulsar en Linterna Verde con gente que lidera organizaciones de la sociedad civil, pues que generacionalmente, no sé, algunos están ya en mi edad, por encima de los 40. Entonces se les empieza a enredar mucho la pita, yo no sé si poner cosas en TikTok, entonces o los hacen hacer el ridículo o se meten en unas obsesiones que son más de la gente de comunicaciones y ellos no logran destilar lo que es fundamental de la estrategia y del uso de esa red. Pienso que es un problema grande, ese es un problema grande. Y tampoco sé muy bien cómo lo resuelves, porque es que hay de todas maneras un bache ahí. ¿Cómo conectas esos? Eso es lo Porque que tú haces, eso digamos. termina siendo Eso es lo comunicación, que yo hago. eso termina siendo comunicación pública. En Sí, manos de quién está la comunicación pública, que sí, también es un deber de Estado. Pues ahí rápidamente yo le recomiendo a todos quienes quieran comunicar, aprendan a usar las redes sociales. sí, No importa la edad que tengan, pídele al community manager que te enseñe 5 horas qué es cada red, para qué sirve, cómo son los formatos, porque esto es como de entregarle, a ver, ¿cómo lo llevamos a lo más analógico? A ver, cuando había la llamada rueda de prensa, seguía estando la rueda de prensa la responsabilidad del político, porque él leía el teleprompter, sí, pero pues él sabía que sí, estaba leyendo. Aquí muchas veces se publican cosas y ni las ven. Aprender, sí. aprender No, qué no hay son y otra cómo se usan. alternativa. Sí. Bueno, vamos a empezar a ver videos. No te me vayas a ir del micrófono cuando comentemos, pero pues el primero es además quien tiene la presencia digital más fuerte, que es Vicky Ávila. Este video es de los últimos días. Voy a primero a ponerle y les leo un fragmento de la descripción, del copy que puso. Somebody's watching me, it's my anxiety. Esto es pues un intento de subirse a una tendencia musical que es Doeshi Anxiety, y una canción pues o un fragmento que se está moviendo mucho en redes sociales y pues que eso se suma a una realidad pues que Vicky Ávila lleva mucho tiempo, ¿no? Ella en TikTok canta, hace lip syncs, o sea, está metida en todo esto. A ti esto, bueno, entonces espera, y leo un fragmento de lo que dice el copy. Me vi con este grupo de empleados de la construcción, había algunos escépticos, otros me miraban amables pero distantes y otros se veían muy contentos. Empezamos a conversar, los escuché. Tiene muchos dolores, muchas necesidades. Ahí empezamos a hacer clic, ¿no? Porque hay como un arco de que ya lo logró. Y esta frase, no se trata de politizar algo que no tiene color político. Los colombianos quieren que alguien les dé soluciones. Me quedó mal escrito. Entonces, ¿qué opinas de este combo copy-video? Hay una ventaja muy grande en la Vicky Dávila precandidata y es que es una comunicadora innata y que decidió hace unos años aprender a usar el mundo digital a su favor. Entonces se nota, por ejemplo, en este video que puede que a su equipo le haya recomendado, usemos esta canción porque es tendencia, pero hay un sello personal de cómo se va a usar, de cómo lo que significa poner, no sé, a 30, 40 obreros al lado tuyo, hacer algo que no hacen. Eso significa liderazgo, eso significa escucha. Entonces, aunque la canción, digamos, la tendencia no es de la cultura popular colombiana, ahí la canción es lo de menos. Ahí pues funciona para el algoritmo, ¿no? Pero lo demás fue lo que ella logra con personas que nunca hacen eso. Incluso ese video viene con una entrevista que les hizo a varios, respondiendo muy sobre las preguntas que ella hace de país. Entonces, nada, yo creo que es lo que está sacudiendo mucho a muchos también, es que están viendo que Vicky está mezclando comunicación y política con mucha audacia y no sabemos qué va a pasar, pero por lo menos su marca política se está fortaleciendo gracias a su conocimiento. Sí, yo también, y más allá de si estoy de acuerdo o no, porque le digo a la gente cuando hago transmisiones o comento esto y para mí es la candidatura más fuerte hoy y es con un gran chance la que se va a poder meter probablemente en segunda vuelta. Y esto, de nuevo, más allá de si me pareció o no, es un terreno que yo creo que
no va a ser posible que ya la destronen ahí, en ese género de redes sociales de contenido, ¿no? De musical, de actuar, de ser Pero así. mira el copy que leíste. Sí. Es un copy, no es un copyright. No es un copyright. Es un copy que tiene mensaje, es un copy que tiene un ritmo narrativo, es un copy que tiene claramente una visión de país hasta en lo mínimo, incluso lo vemos en sus entrevistas de radio, como tiene ya las frases de batalla muy claras, Sí. tiene el talismán claro, el enemigo público claro. Entonces sí. Ahora, dentro del copy, una cosa que me parece importante, que es donde yo, si estuviera tratando de desarrollar una estrategia para enfrentarme a esto, veo una grieta, y es esta idea de no se trata de politizar algo que no tiene color político. Y es importante, no sé tú cómo lo ves, porque pues ella está precisamente parándose como un outsider, como una persona que nunca ha hecho política. Yo pienso que hay muchas maneras de responder a eso, pero sobre todo cuando ya empiezas a decir es que esto no es político e intentas mantener el discurso político en ese nivel, estás generando un riesgo de, si alguien se te mete con algo que es muy político de ti, o que tiene como un lugar donde te ubica en ciertas cosas que son del debate colombiano, no sé, el conflicto armado, la política de drogas, las libertades individuales, pues puede salir algo. Entonces, no sé, ¿eso te parece a ti que puede ser algún tipo de camino? Si no sé cómo responder a este mensaje, porque lo ven los CMs y dicen, pucha, ¿y qué hacemos con esto? ¿Ponemos a bailar a nuestra candidata también o qué? Total. Esa respuesta de pararse como no política es la respuesta a ver las encuestas. A una encuesta que dice que la mayoría de los colombianos no se siente representado en ningún partido político y que ve a la política y a los políticos como algo no deseable. Esa es una respuesta clara, aunque ella sabe que está haciendo política y que todo lo que hace es político. Y las personas en el fondo también saben que tiene intención política, pero el hecho de reconocer, yo soy esa persona que tú necesitas, porque tú no quieres. Vamos al menú, en el menú hay sopa y sabemos que al 80% de la gente no le gusta sopa. Yo soy tu postre, Yo soy el dulce. yo soy tu dulce, que Sí. no está en el menú. Sí. Bueno, entonces tú decías que Vicky Ávila en otra parte, en otros videos he visto, pues hace entrevista o habla con la gente, que ese es otro género, y quiero usarlo en este caso para Sergio Fajardo, y es: voy yo con mi propio micrófono a hablar con la gente, y corro el riesgo de que me digan en uno de esos videos a Fajardo, le dijeron, yo no hablo con tibios, me acuerdo en la Feria del Libro el año pasado. Entonces vamos a ver este de Fajardo en TikTok y comentamos. Sobreviviendo la vida, vendiendo mi platanito. ¿Cómo te llamas vos? Me llama Valencia Caicedo. ¿Qué estás haciendo aquí, hombre? Sobreviviendo la vida, vendiendo mi platanito. ¿Qué es lo mejor del Chocó? Lo mejor del Chocó. Gracias a Dios que nacimos aquí, porque de todas maneras está maluco, pero se puede sobrevivir. ¿Qué es lo que más necesita el Chocó? Que vengan a invertir en el Chocó. Aquí no hay ninguna empresa para sacar nada, ni para el plátano, ni para nada, ¿ya? Entonces, cuando más o menos llega alguna temporada, digamos que es el pescado, que es lo más típico aquí, ahí mismito vienen a atropellarnos. Los del gobierno vienen a atropellarnos porque no podemos trabajar así, que yo no sé qué más, y nunca traen solución. ¿Cuánto te ganas al día? A ver, contame aquí. Bueno, ese es como un poco el formato, no resume de ninguna forma, pues porque está haciendo varias cosas. Fajardo le ha apostado desde el episodio famoso de las ballenas en 2018 a utilizar en redes ese formato de roast yourself, o ponte en ridículo y que te molesten y te puedas reír de eso. Y le ha apostado más a lo visual, o sea, al menos de lo que yo veo distinto. Yo soy de quienes piensan que Fajardo piensa que tiene chance y otra vez no lo va a tener, pero está intentando hacer algo distinto en esa presencia, en TikTok en particular. ¿Qué opinas? Bueno, aquí vamos como un tip político para Esto es para gratis, quienes Sergio hacen Fajardo. Sí, para Fajardo y para muchos que no estén incluyendo esto en su estrategia. Lo más importante para definir cómo comunicar así es qué arquetipo estás eligiendo para tu figura. Entonces, voy a nombrar rápidamente algunos que son arquetipos que se usan en la publicidad, que yo uso en comunicación política, porque te da esa coherencia, te da esa claridad, te ayuda a encontrar esa personalidad que vas a transmitir o a través de la cual vas a transmitir tu mensaje político. Voy a nombrar rápidamente. Héroe es un arquetipo
que defiende, que es valiente. El gobernante es un arquetipo, una persona sabia, una persona con conocimiento, una persona, digamos, en una jerarquía superior. El cuidador es ese arquetipo que consiente, que consuela, que acompaña. El creativo es ese arquetipo que reformula los problemas. El hombre corriente, que es el que la mayoría quieren ocupar hoy, es un hombre normal, como todos, que simplemente quiere representar. El mago, que es ese arquetipo místico, como que habla refinado y que tiene unas soluciones novedosas. No puede ser todos los arquetipos a la vez, porque caes en un gran error. Cuando, por ejemplo, Fajardo nos lleva mostrando un arquetipo de gobernante, Y como de experto, eso de profesor. Ha hecho muchas de esas grafiquitas. Experto, yo te enseño, yo tengo la solución. Y fue un arquetipo que, digamos, le ha funcionado en algún momento. Lo dejó cerquita, por lo menos. Lo dejó, exacto. Y tiene las personas una visión de quién es Fajardo. Cuando pasas rápidamente y sin explicación a un arquetipo de hombre corriente, sin explicación, solamente como por que eso es lo que hay que hacer, se crea una brecha gigante. Entonces, no quiere decir que salir a escuchar a la gente no sea un deber de todos. Sí, sí, sí. Pero en qué posición estás y de qué manera puedes reformular eso. Por ejemplo, Fajardo, ¿qué le invitaría yo a hacer? Clases abiertas. Da clases abiertas en un parque. Sí, eso está bueno. Porque te mantiene en tu arquetipo. No salir con un microfonito porque es que hoy se usa el micrófono. No. Entonces, esto es lo que te da las pistas para ser asertivo, tanto en política como en comunicación. Sí, además que pues de conversaciones con gente que estuvo o ha estado cerca de la campaña, a las campañas de Fajardo, había cierto nivel de desgaste con las dichosas hojitas, con su letrica, estamos a nada de hacerlo todo, y entonces él se ponía, pero supongo que ese fue como un punto de partida de ellos decir, no más con eso, pero la pregunta es lo que tú dices, ¿no? Si saltaban a otra cosa o si por esa misma vía se podía avanzar. Se podía reformular. Bueno, Incluso Vargas Lleras, hablemos aquí, Vargas Lleras, muchos analistas de comunicación así en redes dicen, es hora de que transforme su narrativa para mostrarse diferente. Se ha mantenido en quién es él, independientemente de cómo van las encuestas, las personas siguen viendo al mismo Germán Vargas Lleras. Sí, no traje material de él, pero sí he visto videos como tratando como de explotar el episodio donde le pegó el coscorrón a su escolta, hace unas listas de reproducción como musicales, bueno, ahí también veo como, lo veo a veces derritiéndose al sol con algunas de esas cosas, pero sí pienso que hay una consistencia, estoy de acuerdo con lo que dice en ese punto. Para seguir hablando del problema del arquetipo o de la falta de arquetipo, y yo le añadiría a los asesores de este candidato un date cuenta, amigo, es esta aspiración a verse como una persona del día a día, ¿no? Entonces vamos a seguir ahora con Mauricio Cárdenas. Presten la atención nada más al comienzo de este video. Venga, aquí no es para que nos oigan ellos porque no nos van a oír, pero yo soy una persona que no soy suficientemente conocida. Necesito que la gente me conozca más. Y la forma de conocer es que ir a hablar, y saludar, para que la gente diga, ya sé, ese señor se llama Mauricio Cárdenas. Y lo otro que necesito no solo que me conozcan, sino que tengo que enamorar a Colombia, para que la gente diga, con ese señor salimos al otro lado, vamos a mejorar, con él vamos a resolver los problemas, la salud, el empleo, los hijos, todo. Enamorar a Colombia. Claro, y acá cuenta con nosotros. Claro. ¿Cómo se enamora un país? Tal vez uno tiene que empezar con cómo se enamora una mujer. ¿Cómo enamora una mujer? ¿A punta de qué? Discurso no es, palabras no es que hechos. Con sus actos. Con los actos. Con lo que su merced quiere enamorar a Colombia. ¿Cómo quiere enamorar a Colombia su merced? Eso es. Con hechos, con actos, hechos, con compromisos. Sí, señor. Eso es lo que hay que hacer, enamorar a Colombia. Claro. Pues en esas estoy. Acá le colaboramos con lo del enamoramiento. Bueno, que tengo muchas cosas para decir de ese video, pero mejor empieza tú. La estrategia política no se revela. Está bien que en esta fase él se quiera dar a conocer, pero eso no se dice. Hay formas de hacerlo. Es normal pues que quieran revertir llegar a ese reconocimiento que no existe, pero no tienen que decirlo explícitamente. Lo segundo es que una pieza de comunicación política nunca es buena o mala, bonita o fea. Es eficaz o no. Entonces necesitamos unos meses para saber qué tan eficaz está haciendo lo que están haciendo. Sí. Por eso no me atrevería a juzgarla ahora. No lo veo cómodo, es lo único que puedo decir, no lo he visto cómodo. Siento que es una de las campañas o equipos que está dejando todo en un equipo creativo sin visión política. Es lo que tengo para decir. Sí, a mí de ese video me parece interesante, de acuerdo, se ve incómodo, además él es altísimo, entonces trató de sentar en ese andén y casi no puede.
está diciendo, ellos no es para que nos oigan ellos, él se está refiriendo al equipo que está grabando, pero pues que ellos somos nosotros. Entonces me Así parece es. que genera un cortocircuito y pues cosas que de entrada no le van a funcionar mucho es como entrar a hablar de cómo enamorar a uno a alguien, pues pensemos inicialmente cómo enamorar a una mujer. Digo, tampoco creo que ese sea el camino. Bueno, Pero quiero sigamos. decir algo Sí, también para adelante, terminar adelante. sobre él. Es una persona que si por algo es conocida por los datos, por su capacidad de análisis, y están cayendo en la frivolización del mensaje, porque hay un video en el que fue a Mercar a comprar frutas y habló de forma metafórica con las frutas y no dijo nada. Entonces, tampoco. O sea, es un hilo delgado, pero la solución ahí es que la parte creativa no se puede desprender de la parte del contenido que tenga la persona. Bueno, y me parece interesante eso que dices de la estrategia política no se revela y él está ahí como Sí, casi, ayúdenme, por favor, no sé qué exacto. hacer. Bueno, vamos a ver a Claudia López y comentamos. Veámoslo primero porque pienso que hay varias cosas para decir. Esto es una videoreacción, un formato que también han usado muchos políticos y se refiere a un consejo de ministros donde el presidente Petro habló de ella. Así no es la amplitud, error mío. Pero lo traicionan. Ahí Claudia López me ha traicionado 7 veces. No hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López. En toda mi existencia. En toda mi existencia. Se acordaba conmigo una cosa y el otro día en la emisora decía lo contrario. Entonces, en la cama matrimonial cambió la idea. La verdad, presidente, es que aquí el único que ha traicionado a Colombia es usted. Bueno, ese es como el centro de ese mensaje. ¿Qué opinas? Esas reacciones son muy asertivas. Usar las palabras o lo que dijo otra persona para reaccionar, pues funciona muy bien. Habla de que es pues una comunicación en respuesta siempre va a ser relevante. Entonces, no, a mí me parece bien. Viendo a Claudia López, lo que no me está gustando de su comunicación digital es que está bajándose también mucho del arquetipo, pues es la primera alcaldesa mujer de Bogotá, el segundo cargo más importante del país, ¿no? Y se está perdiendo todo eso que tienen que explotar muy bien los políticos, que es su experiencia, su carácter, sus resultados y su conocimiento. Entonces ella está abordando todo eso en un cajón y se está yendo a conocer emprendedores de Colombia, que por cierto, me parece muy riesgoso eso, porque las personas que hoy ella está entrevistando, que son emprendedores y negocios, están ayudándole un montón en su campaña, porque ella da nombre y apellido, y esto ya más a nivel moético. Si ella llega a ser presidenta de Colombia y ella entrevistó a unos que hacen inteligencia artificial en una ciudad Sí, gente de comidas, de comida, productos, no esperar, sí. la ayudaron, ¿no? Y muchos pues perfectamente sabes lo que significa también aportar tu nombre y tu marca a una campaña. Eso también es donación. Se está rendiendo cuentas de eso, cómo van a quedar esas relaciones después de que gane. Por eso me parece innecesario que una persona con eso, todo lo que puede contar, esté como una influencer de recorridos turísticos nacionales. Pues no había pensado eso que decías de Clara López y de pronto ya estar incluyendo nombres de gente que va a apoyar la candidatura o algo, en fin. Pero, a ver, a mí me parece que ella, aunque es la que tiene de entrada un chance más o menos claro de disputarle a Vicky Dávila, a Fajardo, que puede estar en el lote de arriba, la tiene muy complicada con el desmarque de Petro, que es precisamente lo que estamos viendo acá. En ese video en particular, a mí me parece que la risa le sale un poquito impostada, como esta indignación que quiere manifestar, pero sin duda el género de la videoreacción funciona, estoy de acuerdo contigo. Ahora, ella dice, el que traicionó al país fue usted, presidente, pero ella tiene sobre sus hombros un piano que es que lo apoyó para que llegara a la presidencia, lo apoyó en 2018 y en 2022. Entonces, pues más allá de que en su momento políticamente entiendo y comparto las razones para que el centro lo haya hecho, pues es lo que le van a decir siempre, como en esta campaña. Usted apoyó a la persona a la que hoy está criticando. ¿Cómo ves eso?
cómo ves a Claudia adicionalmente en ese punto y si ves un chance que se pueda desmarcar de ahí? Porque es que en términos de comunicación política no me parece fácil esa simbología o ese acto, ese performance que le permita definitivamente sacudirse y que la gente diga, bueno, sí, en realidad ella lo apoyó, pero ya no está ahí, ella no está ahí. Yo creo, y creo que muchos esperaríamos que Claudia López estuviera haciendo una oposición más seria, una oposición real. Creo que la verdadera forma de desmarcarse no es cuestionar a la persona, sino hacerle una oposición seria al gobierno. Y no he visto que lo esté haciendo. Está, sí, atacando más a la persona. De otro lado, se ve muy sola, se ve muy... Y pues aunque podrán decir, no, Vicky Dávila también está sola, pero es que Vicky Dávila viene de un sector en el que obviamente nadie la puede acompañar, pero Claudia López se ve muy sola en este camino. Estamos acostumbrados a otro tipo de Claudia López y cambiar el enfoque sin explicación le puede pasar factura. Hace falta que cuente en qué anda, qué quiere, qué tipo de país quiere, por qué lo quiere, con ese rigor con el que se ha comunicado. Y yo creo que Claudia López ha sido una persona que ha podido comunicar de forma pop sin perder el rigor. Así fue en su campaña. La alcaldía fue una alcaldía clara en términos de comunicaciones. Sí, lo hizo bien ella En durante la pandemia pandemia, de acuerdo. daba mensajes súper informales y precisos, y ahora se está perdiendo ese camino, no sé si por el afán de volverse influencer de turismo. Entonces ahí veo que está el espacio en la política. Se está yendo de ahí. Sí. Bueno, y para volver también a este punto de las preguntas, los cuestionamientos y las zonas grises de estar haciendo campaña en tiempos de no campaña, pues vamos a cerrar con Miguel Uribe, porque además aquí hay varias preguntas. La Silla Vacía sacó hace poco un artículo donde cuenta que en 2025 Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, ya ha invertido cerca de 100 millones de pesos al mes, pues que lo están haciendo a partir de datos públicos y de alguna información que él les dio. Es un momento en el que no hay que reportar gastos de campaña porque no hay campaña, y es un problema que también vimos en la campaña anterior con el hoy presidente Gustavo Petro. Hizo un evento en el Palacio de los Deportes a mediados de marzo que se llama Con Todo Colombia. Había cerca de 7.000 personas en el Palacio de los Deportes y sobre él vamos a ver esto. El momento de salvar a Colombia es ahora. Un país sin violencia es posible. Si la vida es sagrada, lo primero tiene que ser la seguridad, porque sin seguridad no hay nada. La paz no es impunidad, ni la seguridad implica más violencia. La seguridad es el único camino para la paz. La confianza genera inversión y la inversión empleo. La violencia y el socialismo generan pobreza, pero la libertad y la seguridad generan progreso. Lo que está en juego es el futuro de Colombia. Por eso vamos a unir hoy al partido, mañana a la oposición y después al país, para ganar y para gobernar. El momento de salvar a Colombia es ahora. Déjeme repetir este comienzo. El momento de salvar a Colombia es ahora. ¿Qué opinas, Alicia, de Miguel Uribe en este video? En que hacer eventos electorales antes de elecciones tiene un riesgo, no solamente legal, que pues lo tiene, sino político. Y ahí es donde viene la frase que muchos dicen, se puede quemar por estar haciendo campaña antes de elecciones. Por ejemplo, las personas que van a esos eventos, salvo que le garanticen el traslado y la lleven y la sienten, pues difícilmente van a querer ir a más eventos. Entonces es un poco agotar el espacio electoral. Ahora, él está en elecciones internas, digamos. Unas elecciones en las que él es un precandidato de su partido, quiere ganar una favorabilidad para que cuando haya el mecanismo que definan, pues él estar. Entonces hay un error grande en el público al que Miguel Uribe se está dirigiendo, porque los precandidatos del Centro Democrático hoy deberían estar dirigiéndose a sus bases, y para eso no necesitan invertir en publicidad ni en eventos, porque si no, entonces es que no tienen bases que podrían estar escuchándolo a él. Este no es un momento de estar comunicando, sino de estar pensando y escuchando.
ese tipo de discursos electorales le pueden ir restando a él no solo fuerza, sino credibilidad, confianza y por supuesto también metiéndolo en líos jurídicos. Yo creo que su comunicación está muy copy-paste de cómo han hecho campaña en la derecha global. Es un video que vimos en Vox en el 2015 igual, por ejemplo, cómo se van llenando los espacios y como que si fuera igual a votos la gente que llega ahí, la velocidad, la música épica, ese tono épico muy que ha usado pues la derecha, y no encuentro en él una identidad propia de un joven de centro derecha. Sí, de acuerdo. No se ve un joven de la No, él quiere ser el joven envejecido, el joven vetusto, pero además todos pasan como por ese momento del curso de cómo hablar como Uribe. Me impresiona mucho el nivel de impostación de esa voz, ¿no? Como al comienzo, hay que salvar a Colombia. Yo, pero casi que hizo un lip sync con Uribe, yo no sé. Claro, bueno, tengo además muchos sesgos políticos ahí porque pues no me gusta Miguel Uribe, pero en particular también creo que esta idea de querer parecerse a Álvaro Uribe, no sé si le vaya a funcionar, yo no le veo una identidad propia a él y me parece que también esto de estar haciendo eventos políticos pues no solo no funciona, sino que es de alguna manera decir, lo podemos hacer y qué. Nadie nos va a decir nada. Esto dentro del Centro Democrático ha generado bastante ruido entre María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, que pues ahí se nos agotan los ejemplos, pues sobre todo porque no hay tanto tiempo, pero quería enfocarme en ellos. Y el último pues es Gustavo Bolívar. No seleccioné ningún video porque no veo que esté haciendo nada muy específico como candidato. Él tiene una exposición política y comunicacional propia por estar en el gobierno. Y pues lo que se ve son anuncios de lo que está haciendo en el DPS, en responder críticas al gobierno. Pero alrededor de Gustavo Bolívar te quería preguntar, ¿qué piensas de la estrategia de los consejos de ministros televisados? Hubo una decisión judicial esta semana del Consejo de Estado, si no estoy mal, donde dijo, yo creo que como en criterio jurídico no pueden transmitir eso en cadenas de televisión todo el tiempo. Que no sé si ya el presidente dijo que eso es censura, transmítalos en las redes sociales del gobierno, transmítalos en el sistema de medios públicos, que también me parece que ya es un exceso, pero no puede andar haciendo cadena de televisión para eventos de 5 o 6 horas, aunque pues nunca los han transmitido completos. ¿Crees que eso en realidad le está funcionando al gobierno y eventualmente a el candidato que está ahí, que es Gustavo Bolívar, que para añadir una cosa, pues yo he visto al presidente un poco hostil con Gustavo Bolívar en esos espacios, que yo el otro día especulaba y decía, ¿será que es que lo están haciendo a propósito? Como tratarlo mal para que después el otro vaya y pueda decir que se distancie un poco. En fin, ¿cómo ves ese frente? Pues lo primero es reconocer que nuestras instituciones colombianas debemos sentirnos orgullosas de eso. Esa decisión, pues yo la celebro, creo que muchos la esperaban y bueno, habla muy bien de nuestra institucionalidad y sus reglas. En cuanto a Gustavo Bolívar, ¿por qué no lo vemos como un candidato? Yo creo que precisamente por eso, porque los líderes mesiánicos con tintes autoritarios, como es Petro, no creo que se sienta muy cómodo con un candidato fuerte mientras él esté gobernando. Claro. Por eso la primera reacción de Gustavo Bolívar fue decir, ojo, yo no soy candidato, yo no sé, porque eso no creo que internamente le genere a él un buen ambiente en el gobierno. Por eso no hace campaña. ¿Por qué? Y eso, digamos que está claro en un gobierno, porque el protagonista es Petro y el gobierno. Nadie más lo podría hacer. Pero podría de pronto salir a intentar en redes más cosas. Me ha sorprendido en realidad que no esté intentando hacer más cosas. Yo creo que ahí hay una directriz muy de nadie puede tener más protagonismo que Petro. Y la herencia política para Petro, por ejemplo, es diferente que Petro le dé su legado a que paralelamente Gustavo Bolívar se vaya ganando su propio espacio. Yo creo que es un tema también de respeto a su líder. Sí. Un tema de respeto a su líder y también un espacio en el que Bolívar se mueve con mucha tranquilidad es X. Claro, eso es siguiendo los pasos de su exacto, jefe. Sí, escribiendo total. más que mostrándose, porque también pues, y también estratégicamente su candidatura se vende con los resultados del gobierno. Pensará. Y en ese frente también veo más decidida tal vez a María José Pizarro, porque ella al principio andaba un poco reticente o tomaba cierta distancia de que ya la graduaran como una de las candidatas del petrismo y pues se cortó un poco más el pelo y entonces ya en las entrevistas y en la ronda de medios ha dicho estoy lista para lo que me exijan.
Claro, que- ella es un poco más libre porque Sí. Petro no es su jefe, Claro, pues. senadora y está en Exacto. en su propio carril. Entonces, ahí se nota como esa diferencia todavía. Em, en cuanto a los consejos televisados, pues yo creo que también es un camino muy que hemos visto de apropiarse de la televisión, de apropiarse de la opinión pública, de volverse noticia, que fue tan peligroso. Creo que no le salió bien porque no hay una articulación interna y no, pues nada, mejor que no. Para el país y incluso para la estabilidad política nacional, lo que se veía ahí no era serio. Generaba más Sí. alertas. A mí me parece tortuoso, por un lado, pensar en la estrategia de inundemos el espectro y que no sea posible que nuestra narrativa no esté, y esa es la manera como de seguir planteando la dicotomía de lo que los medios masivos dicen, de lo que nos está hablando. Pero para mí, el gran interrogante en esa estrategia de los consejos comunitarios Y de los consejos convertidos en Ajá. consejos de ministros televisados es si él ya tiene una base que de alguna forma es inamovible, ¿no? Tiene un 30% de gente que lo va a seguir apoyando a pesar y va a decir que es un gran ejercicio de transparencia. Es claro que ese ejercicio no le va a atraer gente de otros sectores, de otras expresiones políticas que ya están un poquito como, no más con esta vaina. No lo están viendo, ya están haciendo un tuning out, me desconecto de esto. Y en cambio sí le abre un riesgo de que gente que lo apoya diga, oiga, esto ya es, que conozco algunas personas cercanas que dicen, pucha, esto ya es demasiado. Entonces no veo cuál al final es la utilidad. Si tal vez se trata de construir un poquito más de apoyo entre otros sectores de cara a la recta final, de decir, venga, me tengo que ver un poquito más estadista tal vez si quiero dejarle algo a este man, pero pues no, obviamente eso no es algo que a él le interese, es bien desgastante. Yo sí lo vi como una acción improvisada. Claro, que él además doblando sus apuestas dice, no, es que esto todo estaba pensado, ¿no? Como un poco esta idea de lo de las tarifas de Trump, que no, es que en realidad fue una jugada de ajedrez, él siempre pensó que iba a decir esto y después iba a decir otra cosa. Alicia, quiero que terminemos con un punto que creo que redondea bien de lo que venimos hablando y es como esta pregunta por la influencia, por el impacto, por la persuasión y en el contexto de la política y de la política pop. Cifras y Conceptos, la consultoría de comunicaciones, sacó hace unos días un certificado de creadores de contenido, que uno podría hablar muchas cosas de eso, pero es en esencia un instrumento, un producto que se inventaron pues para vender, que le permita a los creadores de contenido tener algún tipo de certificado que supongo les va a servir en su discusión con agencias de mercadeo, con empresas, con gente que quiere usarlos a ellos para llegar a audiencias de nicho, audiencias que les permitan traducir eso en compras o en influencia. Eso tiene una opinión que por supuesto quiere sumar algo al producto, si eso es útil, si eso es vender una cosa que ya existe, eso qué onda. Pero más allá de eso, a mí me parece que hay algo importante en la pregunta de qué es realmente hablar de engagement y qué es importante hablar de influencia en redes sociales, porque lo que yo sí creo es que hay bastante humo ahí diciendo que es que si tienes tantos seguidores eso ya te da un músculo, que es que si tienes estas métricas de engagement eso ya implica algo, y precisamente dentro de los hábitos que tiene la gente de estar scrolleando, pues hoy en día, y lo he hablado con algunas personas que saben de este tema, está bastante en cuestión esta idea de si tiene un engagement X, eso equivale a que tiene cierto nivel de influencia. Eso ya está bastante revaluado. Entonces, en este ejercicio que hizo César Caballero, están tratando de combinar las métricas tradicionales de engagement con encuestas y con otras fuentes abiertas que pueden decir, bueno, ecualizando esto, podemos decir que Shakira es la persona más influyente de Colombia, pero también corre ciertos riesgos y es compartimentalizar mucho los nichos de conversación. Pues porque hoy en día la gente quiere aproximarse a la política o le llega a la política a través de canales que no son políticos y de voces que no son políticas, que fue lo que pasó en Estados Unidos. Entonces yo soy una persona del ambiente, de perros, y entonces tengo unos seguidores y un día voy a decir que es que el alcalde no le importa esto, que es que el candidato X al que sí le importa. En todo este menú de cosas que te planteo, ¿cómo ves tú ese terreno como tan resbaloso, esa arena movediza de la influencia y también de la angustia que tienen los candidatos políticos en este caso de sonar, de estar ahí, de tener realmente llegada a audiencias nuevas? Este tema da para otra conversación. Sí, claro, nos abre el capítulo Pero me 2. encanta porque en eso estamos y creo que pocas personas están pensando en eso, en el papel real de los creadores de contenido en la sociedad.
yo más que lo político, yo veo un efecto directo y preocupante en quienes están siendo los modelos de la nueva sociedad. Esa es mi mayor preocupación. ¿Quiénes son los modelos de los jóvenes? ¿Quiénes son los modelos de las mujeres? ¿Quiénes son los modelos de las familias? Eso es político, básicamente. Y eso es una reflexión que debe estar haciéndose la educación, la academia, todos los gremios, todos los sectores, no solamente cifras y conceptos. Justamente el certificado de un creador de contenido, para mí es su contenido y su credibilidad. Por eso no creo que este tipo de intermediaciones que ya rompieron las redes sociales funcione. Sí, interesante. No creo. Porque incluso las marcas ya se dieron cuenta de que lo importante no son los números, sino ellos pueden medir rapidito qué tanta influencia tiene ese personaje en su comunidad. Y creo que lo hacen automáticamente. Las cifras pues no necesitan que alguien te lo mida, porque entre otras cosas esto cambia mucho, constantemente. El influencer tampoco es el que informa, tampoco es el que enseña, tampoco es el que da noticias, sino el que se da a conocer tan vulnerable, de forma tan integral, que logra una conexión genuina con su gente. Entonces, por eso yo no creo que Shakira sea la mayor influencer de Colombia. Shakira es la mujer más famosa de Colombia, es diferente. Sí, ese es un... Pero que Shakira sea la influyente de los colombianos, porque tenemos que preguntarnos en qué influye una persona. Nadie influye en todo. Claro, si mañana Shakira sale y dice apoyo a X o a Y candidato, eso le genera un cortocircuito tremendo en muchos de los frentes donde es muy influyente. Tal cual, si Shakira dice me voy a vivir a Barranquilla, Puerto Colombia, no quiere decir que ahora todo Colombia va a querer ir a vivir allá. El influencer digital es de temas. No conozco, creo que no existe un influencer que influya en comercio, gastronomía, política, educación. No, uno influye en un sector, en un tema. Y por eso es que es tan importante el lifestyle, o sea, quién está detrás. Por ejemplo, yo me considero influencer de educación política, son mis temas. Pero en la medida en que yo he abierto más mi lifestyle, quién es Alicia, que toma café, que le gusta las librerías, que le gusta caminar por el parque, en la medida en que yo abro más, pues más sectores voy abarcando. Entonces, si yo hablo mucho de café ahora, de los cafés que tomo, pues puedo entrar ahí, pero eso me implica una desnudez interna gigante que creo que ningún político ni ningún creador de contenido político está dispuesto a dar. Por eso no seremos los grandes influencers a nivel social, a nivel político. Otra cosa es que está demostrado que Colombia ha marcado una clara distancia entre los voceros del entretenimiento con los voceros políticos. En Estados Unidos, Hollywood, por ejemplo, tiene influencia política porque ellos son activistas políticos. Sí. Pero en Colombia eso no ha sido así. Entonces, aquí el tema de cifras y conceptos que me parece un ejercicio interesante de otorgarle más que todo una credibilidad, un certificado muy comercial para quienes quieren pautar allí, Sí, quienes sí, no. Creo que están pues ignorando todo lo que pasa detrás del querer comunicar. Bueno, y otra cosa que quiero decir es que realmente los políticos sí se han dado cuenta de que el capital político se gana es ahí. Y por eso están decidiendo volverse influencers, que no creo que le vayan a pagar a nadie por darles un certificado para hacerlo de forma más legítima. Sí. No, pues creo que en Justicia, Cifras y Conceptos sí está tratando de establecer como unos nichos de influencia y unos temas, pues porque el ranking es una cosa, pero si entendí bien y el documento que tengo y tal, sí lo están haciendo, pero para mí la pregunta estaría en el camino que también señalas de no es para nada claro que tú puedas decir el lugar político de influencia X o Y está en esta persona, porque la gente se está moviendo mucho alrededor de causas, de temas de interés y de intersecciones. Es una cosa un poquito más de diagramas de Venn, como de, bueno, esta persona que habla mucho sobre temas de ciudad puede ser la que le hable a este o sobre este candidato. Y ahí creo que ya, de acuerdo a esos certificados en el movimiento, además, a menos que tengan pensado actualizar esto en tiempo real, es complicadísimo. Ahora, es diferente que sí existen ejercicios de agremiación de influencers. Claro, que se está tratando de hacer en algunas partes, sí. Exacto. En Medellín, por ejemplo, hay uno que se llama, creo que Like,
como, claro, porque hay muchos vacíos, hay una necesidad también de formar, ¿no?, a los influencers. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, ayer hice el ejercicio porque me parece interesante esto de cifras y conceptos, cómo reunir personas con intereses comunes que deben definir una regla del juego común. Me parece sobre todo como interesante ese ejercicio de qué tipo de país queremos comunicar políticamente en redes sociales. Sí, sí, sí. Porque por un lado, mi interés también yo me dedico mucho a las políticas públicas y cultura ciudadana, y se crea identidad y se crea estabilidad, o se desestabiliza un país con los mensajes que se den. Entonces, cuando se unifican unas reglas de juego, puede ser, no sé si el certificado hace que las personas piensen dos veces antes de comunicar un contenido alarmista o que genere inestabilidad política. Lo veo más por ese lado que como por justificar unas métricas. Sí, y me parece que es una buena manera de plantear ahí una posibilidad. No sé si es algo que esté pensando César o su gente, porque si estamos en mora, de hecho cosas que en su momento la Superintendencia de Industria y Comercio ha tratado de poner sobre la mesa, de poder generar espacios de autorregulación dentro del sector de influenciadores. Es decir, bueno, no nos vamos a unir y entonces tenemos como un gremio que nos sirve para perfectamente buscar mejores oportunidades comerciales, buscar mejores condiciones y todo esto, pero que esto también sirva para decir, nosotros tenemos unos estándares éticos y nos acogemos a ciertos parámetros para simplemente no hacer cualquier cosa por la que nos paguen. Y con lo que hablamos al principio de que gran parte de la comunicación pública está en manos de quién. Entonces, no solamente la creación de contenido depende de una persona. En nuestros casos tenemos también equipos, ¿no? Sí, Tenemos sí. personas que están allí, que no solamente es el nombre Alicia Peñaranda o Carlos Cortés quien es el influencer, sino es su plataforma que hace, en la que componen varias personas y profesionales. A mí me costó mucho soltar, por ejemplo, la redacción de copies y la selección de fragmentos del contenido que hacemos, porque yo me esmeraba mucho para no convertir esas pastillitas descentralizadas como en traiciones o en maneras descontextualizadas de decir lo que yo digo, pero a un punto pues no hay nada que hacer porque necesito trabajar con más gente y tengo que hacer más cosas. Pero oye, una cosa que me llama la atención hablando sobre Shakira, la persona más importante de Colombia, es ese riesgo de ciertos influenciadores, ¿no? Por ejemplo, Egan Bernal en la campaña presidencial pasada se la juega por Fico Gutiérrez y genera un ruido tremendo dentro de mucha gente. Pues yo sigo el ciclismo, me gusta, y eso rompe ciertas cosas, como el caso de Margarita Rosa, pero Margarita Rosa sí fue un all-in. Ella dijo, listo, yo voy a ser una persona que va a apoyar, activista, va a apoyar al petrismo. Y la última cosa que es este dilema de tú tener que estar invitada a exponerte en redes sociales y hablar de tu vida en redes sociales. Y sobre eso quisiera hacerte una última pregunta, porque yo, por ejemplo, dejé de poner cosas en Twitter de mi propia voz y de mi propia opinión, que era algo en lo que yo me metía siempre. Hoy en día lo único que vas a encontrar en mi cuenta de X es el contenido que hacemos acá. Eso es todo. Yo ya no me metía a pelearle a nadie, a preguntar, que era un motor de influencia y de actividad dentro de esa plataforma, pero dije, esto ya no es más para mí. Y la otra cosa a la que ya renuncié hace mucho, intenté un poquito, pero después dije, uy, no, ya conmigo no cuenten, es generar contenido sobre mi vida, ¿sí? Sobre mis perros, a veces aparece en alguna transmisión, o sobre lo que hago los fines de semana, o sobre qué me gusta comer, o qué café tomo. Y pues yo soy consciente que eso cuesta, en términos de exposición te estás perdiendo de pronto una oportunidad, pero dije, no puedo con eso. Entonces, eso es un lujo que puede darse a alguien que quiera realmente tener influencia política. Decir, yo no tengo mis redes, conmigo no van a contar el fin de semana, no van a saber más de mí. ¿Qué dirías sobre ese punto para cerrar? No puede haber una influencer o una persona que quiera influir en una comunidad si no se muestra tal y como es, porque las personas no queremos, ojo, yo tampoco, no queremos que nos eduquen, no queremos que nos den información, pues información yo la consigo. Queremos saber quién está detrás. Y esa credibilidad solo se gana cuando yo sé quién está detrás. Lo que yo digo, pues no es nada, pues lo pueden leer en un libro. Lo que yo enseño, lo pueden leer en un curso. Pero cuando ven cómo pienso, obviamente hay límites que hacen parte de mi personalidad y eso también la gente lo nota.
qué tipo de cosas esta persona comparte y qué no. Pero cuando sentimos que conocemos a la persona, pues nos da confianza. Y esa es una conversación permanente que tengo con los candidatos, porque si te quedas criticando a Petro o si te quedas alabando a Petro, eso no te va a acercar a nadie. A nadie. Pero si tú abres un poco la puerta de tu intimidad, ojo, hasta donde tú quieras, Claro. eso va a generarte la verdadera cercanía con la persona, sobre todo en tiempos no electorales. Nadie espera que un presidente nos diga qué desayuna. Y aunque, por ejemplo, el presidente de Ecuador tiene un ejercicio interesante entre una cosa y otra. Él nos cuenta qué hace el domingo, el fin de semana Claro, con su además familia. como es un tipo joven, Exacto. en Y eso ha basado su le estrategia. sale muy natural y su esposa lo ayuda, pero sí esperarían que un precandidato, por ejemplo, cuente naturalmente, y por eso tampoco es recomendable que todo sea tan editado y tan producido. Pero te aseguro que yo quisiera ver cómo se transporta Fajardo o Claudia López en su recorrido. Cómo se sube al avión, quién le empaca la maleta, cómo la carga, qué taxi cogen, qué se mueve. Eso sí le importa más a la gente. Eso que está detrás a el video con subtítulos, con música, con transiciones, perfecto, que sabemos que alguien lo hizo. Entonces sí genera cercanía y confianza el abrir un poco más la vida personal. Bueno, Alicia, para cerrar, quisiera que le dejaras a la gente alguna recomendación o alguna invitación, algo que te parezca chévere. No tiene que ser de lo que haces en política y en redes sociales, o sí, puede ser un libro, puede ser un podcast, un plan, algo que te guste, que siempre lo ponemos dentro de las notas o dentro de las referencias del episodio. Chévere. Hablando en esta conversación, siempre vuelvo internamente en mi cabeza al por qué. El por qué te da las respuestas. ¿Para qué quiero hacer esto? Si uno se sienta 5 minutos a escribir un para qué, se equivoca menos. Esto a nivel político, personal, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Qué busco con abrir mis redes o no? ¿Qué busco con este video o no? Ayuda un poco a purificar la intención. Y así como invitación de cosas que me gusten, pues disfrutar más el arte. Por ejemplo, aquí ahorita te voy a preguntar estoy viendo aquí en tu casa cuadros, arte, se siente una sensibilidad diferente, la vida se ve diferente, la política se ve diferente. Entonces yo creo que si un político, alguien que aspira a gobernar, se da un paseíto por una exposición, para ver arte urbano, arte callejero, arte clásico, pues le cambia su perspectiva a la hora de entender al país y de comunicarse. Igual a los ciudadanos. No, para estar cerca de la política no tenemos que intoxicarnos con las noticias políticas. Yo no soy fan de ver noticias. Soy fan de ver historias, de ver opiniones, de contrastarlo con teorías, con arte, con geopolítica, para que la política no nos caiga mal. Sí, me parece chévere eso, muy a propósito de lo que nos decimos mucho en el canal de cuidar la dieta informativa, pero además yo por experiencia propia que estuve haciendo televisión en vivo diariamente, estuve haciendo periodismo, al final llegué a la conclusión de que no estaba entendiendo mejor lo que estaba pasando. O sea, es un trabajo muy digno, hay gente que le gusta mucho, es muy chévere en unos momentos, pero yo en particular no sentía que estuviera entendiendo más por estar hablando todos los días con la gente de lo que estaba pasando. Y el otro punto interesante es lo que dices, hay un académico norteamericano que se llama Cal Newport que habla mucho sobre cómo consumir o meter dentro de esta dieta productos menos efímeros, un poquito más extensos, más reposados, sirve muchísimo para que el criterio político ande menos inflamado y también para tener más tranquilidad, como tú dices, ir a una exposición de arte, leer un libro, ver una serie, pero no estar, si el entretenimiento de uno es estar viendo reels de TikTok donde hay cosas muy chéveres y a mí me parece bacano hacerlo, pero si ese es un poco el foco de tu atención o de tu desatención, eso mismo también como que dispersa tu manera de ver la realidad. Alicia, gracias, muy chévere la conversación. Gracias a ti por la invitación y por también ayudarme a pensar y dilucidar cosas nuevas que nos van a seguir sirviendo para analizar y hacer la comunicación política. Bueno, pues seguiremos pendientes de tus redes, de tu trabajo. Veremos si de pronto hacemos un segundo tiempo más adelante en la campaña. Gente, suscríbanse, compartan, comenten bien las cosas más chéveres en el canal, en las redes. Nos vemos pronto. Chao.